Llegué a casa del trabajo con un hambre que te hace retroceder el día completo, solo para tratar de recordar si siquiera comiste. El tráfico había sido un desastre, el tipo que reduce tu paciencia al tamaño de un grano de mostaza. Y todavía sentía la marca del volante en mis palmas después del arrastre por el periférico. La casa estaba en silencio. Ese silencio engañoso que te hace pensar que eres el primero en cruzar la puerta. Y sin siquiera soltar mi maletín, fui directo al refrigerador como un sonámbulo atraído por lo que sueña. Las luces parpadearon. El aire frío golpeó mi cara. Y ahí estaba, en el estante del medio, como un foco en el Teatro Bellas Artes. Un pastel, caja blanca limpia, ventana de plástico. Betún de chocolate brillando bajo las luces LED del refrigerador, como si hubiera sido arreglado por un estilista de comida de las telenovelas. Ni siquiera pensé. Mis dedos alcanzaron la tapa, cuando desde atrás, casi sin ningún sonido, escuché: «Papá, alto, es mío, no lo toques». Hay una manera particular en que la voz de un hijo puede lanzar una red sobre tu cuerpo. Suave, seria, inconfundible. Me volteé. Mi hijo estaba recargado contra el marco de la puerta de la cocina. Sudadera a medio cerrar, cabello en ese lugar de siempre, necesita un corte. Ojos firmes de una manera que me dijo que esto no era una broma, no era una trampa ordinaria. Se veía tranquilo, pero anclado, como si hubiera construido una cerca pequeña y me desafiara con cariño a respetarla. «Es mío», dijo de nuevo, no más fuerte, solo más claro. Y de repente me di cuenta de que estaba sosteniendo la pestaña de plástico como un mapache atrapado en un portal con una bolsa de pan. Cerré mi mano, no sobre la pestaña, sino sobre el sentido de que estaba a punto de tomar una decisión. Una de esas pequeñas decisiones de padre que se ven invisibles desde la distancia, pero que silenciosamente tallan el camino que tu familia caminará mañana. Retiré mi mano. «Está bien», dije, tratando de suavizar el gruñido en mi estómago con una sonrisa. «Te escucho. ¿Cuál es la historia?» Se deslizó en una silla, codos sobre la mesa, de la manera que sabe que me vuelve loco. Y luego, te juro, miró el reloj de la estufa. «Es para más tarde. Vienen mis amigos. Es una cosa. Lo compré con mi dinero». Cuando dijo «mi dinero», inclinó su cabeza, no para presumir, sino para fundamentar el reclamo. Habíamos hablado de esto, sobre el domingo vinculado a las tareas del hogar, sobre esa primera tarjeta del banco, sobre la diferencia entre querer y necesitar. Habíamos caminado esos pasillos en el Aurrerá, mientras él pesaba el precio de las pilas recargables, como si estuviera negociando un tratado. Y ahora un pastel de su cartera para sus amigos. No para mí. No, ni siquiera para mí. En México hablamos mucho de independencia y propiedad, pero hablamos menos de cómo suena cuando es tu hijo pidiéndote que lo vivas. Entendido, totalmente justo. Podía sentir mi hambre tratando de trepar por mi garganta, como un gato en las cortinas, pero mantuve mi voz nivelada. Puedes estar muriendo de hambre y aún ser el adulto. Esa es una oración que desearía haber aprendido antes. Se relajó, hombros cayendo un par de centímetros, y me di cuenta de que una de las monedas en nuestra casa no eran solo pesos. Era respeto. El pastel, el límite, el momento. Me estaba midiendo, no para juzgar, sino para aprender. Si quieres que tu hijo crezca en alguien que pueda decir no cuando importa, tienes que modelar cómo se ve escuchar, no sin explotar. Ese es el currículo silencioso de una familia. Giré hacia la despensa, escaneando estantes como un soldado en un depósito militar. Galletas, crema de cacahuate,
Un paquete de algo que parecía vencido durante el sexenio de Calderón. Me decidí por 2 rebanadas de pan de caja y el final de un paquete de jamón. Construí el sándwich más triste conocido por el hombre e intenté hacerlo sentir ceremonial, poniéndolo en un plato, en lugar de comer sobre el fregadero como un fugitivo. Me observó por un segundo. Luego abrió el refrigerador él mismo, sacó una jarra de agua de Jamaica y me sirvió un vaso alto sin decir nada. Lo deslizó por la barra como un cantinero y me golpeó. Incluso cuando tus hijos están trazando líneas, también están regresando. Los límites no son muros, son puentes con señales. ¿Amigos vienen a qué hora?, pregunté entre bocados, el pan desmoronándose en confeti sobre el mostrador. 7. Lo cortaremos entonces. Sus ojos pasaron al reloj sobre la estufa. Puedes tener un pedazo después. ¿Después?, repetí. Dejé que la palabra se quedara ahí. Una promesa que tenía que mantenerme a mí mismo tanto como a él. El hambre no se fue. Nunca lo hace solo porque tu hijo está siendo razonable, pero se volvió más silenciosa, como el hambre lo hace cuando ve que está superada por un propósito. Limpié mis migajas, porque las migajas son una declaración de guerra, en una cocina mexicana. Luego me recosté, solo lo miré, a este niño que solía pensar que el refrigerador era Narnia y que ahora orquestaba reuniones con la confianza de un organizador de eventos junior. Mi mente divagó. Insignias de los niños exploradores, sábados de fútbol llanero con sillas plegables, la primera vez que intentó amarrar una corbata para un baile escolar, y me di cuenta de que estaba enseñando un bucle, no solo con tela, sino con tiempo. Y ahora un pastel como límite, un pastel como lección, un pastel como contrato entre 2 personas que se aman pero están aprendiendo a pararse como 2. Antes de continuar, si este es el tipo de conversación que te importa, criar hijos con respeto, enseñar a través de momentos pequeños, ser fuerte sin ser ruidoso, asegúrate de presionar ese botón de suscripción a los consejos del abuelo. Dale like para impulsar este mensaje a más padres que lo necesitan. Y dime en los comentarios desde ¿dónde estás viendo? Leo esos. Me dicen la forma de nuestra comunidad. Sonó el timbre. Se sobresaltó. Me lanzó una mirada que decía, por favor, no seas raro. Y levanté mis manos como un hombre rindiéndose en una película. Estaré en la sala, dije, no siendo raro. Eso no me detuvo de enderezar un cojín, como si eso fuera a ayudar. Pasó junto a mí y capté un aroma de su gel para el cabello. El mismo pasillo en la farmacia, donde una vez le expliqué el desodorante como si estuviera revelando la electricidad. Abrió la puerta. Voces, risas, un arrastre familiar de tenis y una pelea por quién obtiene la silla buena. En 3 minutos, la cocina había evolucionado de exhibición silenciosa a ecosistema vivo. Mochilas caídas, una bocina conectada, alguien discutiendo sobre una playlist con una confianza que debería embotellarse y venderse a hombres adultos que olvidan cómo divertirse. Me quedé atrás. Eso también es parte del trabajo. Aprender la forma de presencia que les permite poseer su mundo sin que tu sombra bloquee la luz. Pero observé. Lo observé decir, haremos pastel a las 7, como si hubiera negociado un tratado. Lo observé mover el cuchillo fuera del alcance cuando un amigo lo agarró como un pirata. Lo observé revisar la hora, no porque estuviera ansioso, sino porque le importaba. El cuidado tiende a verse como planificación si entrecierras los ojos. A las 6:58 echó un vistazo hacia la sala. Fingí estar fascinado por el mismo párrafo de un libro que no estaba leyendo. Se acercó con el cuchillo,
los platos, el pastel ahora fuera de la caja, y se detuvo donde nuestros ojos se encontraron a través de la barra. No dijo nada. Yo tampoco, pero me levanté de todos modos, y formamos esta pequeña línea de ensamblaje de 2 personas. Él cortaba. Yo deslizaba rebanadas en platos. Él entregaba. Yo entregaba. Era un baile con tenedores de plástico y platos de papel, y se sentía como una escena que no crees que recordarás, excepto que lo haces, por cómo hizo sentir el aire. Sirvió a sus amigos primero. Eso importó. Cuando llegó a mí, hizo una pausa por 1/10 de segundo más de lo necesario. Luego colocó una rebanada frente a mí con el mismo cuidado que había ofrecido a sus amigos. Capturé el momento dentro de mis costillas como una moneda cálida. «Gracias, se ve bien». Se encogió de hombros, tan gringo y tan nuestro a la vez. Comimos, y durante esa rebanada algo cambió. El hambre que me había llevado al refrigerador como un imán se había quedado sin combustible. Pero un apetito diferente tomó su lugar, el de conexión, de ver a tu hijo al otro lado de una mesa y reconocer a una persona que todavía estás conociendo, aunque han vivido juntos durante años. Esa es una de las verdades aleccionadoras de la paternidad en esta cultura. Pensamos que conocemos a nuestros hijos porque conocemos sus horarios. Pero conocer un horario no es lo mismo que conocer un alma. Las rebanadas de pastel pueden hacer más trabajo pesado que 1000 aventones en el coche si prestas atención. Después de que todos se fueron, envoltorios en la basura, risas todavía resonando como una canción que no saldrá de tu cabeza, él y yo lavamos los platos juntos. No porque pregunté, sino porque el impulso de la noche nos llevó allí como una corriente. Él lavaba, yo secaba. Es más alto que yo de esa manera adolescente e incómoda, donde las extremidades obtienen prioridad en el gráfico de crecimiento. Y mientras pasaba la esponja alrededor de la curva de un plato, dijo: «Oye, gracias por no, ya sabes». No terminó la oración. No tuvo que hacerlo. «¿Por no comer tu pastel?», bromeé. Luego inmediatamente bajé el tono porque podía escuchar el filo en mis propias palabras y no quería cortarlo con ello. «Por escuchar», dijo. Me miró entonces, justo lo suficiente para asegurarse de que las palabras aterrizaran. Por no hacer de eso un problema, quería hacer algo por mi cuenta. Y ahí estaba, el centro del mapa. En una cultura que entrena a los niños a crear su marca a los 13 años, donde cada logro tiene un caption y cada falla puede ser capturada en pantalla, el acto silencioso de hacer algo por tu cuenta sin fanfarria es una rebelión que vale la pena cultivar. Había comprado un pastel, planeado un tiempo, establecido un límite, invitado amigos, limpiado después. No era solo postre, era un proyecto en dignidad. «Orgulloso de ti», dije. No cargué la frase con una conferencia, porque a veces el orgullo necesita espacio para respirar, no viñetas. Asintió. Siempre ha sido cauteloso con los cumplidos, como si no estuviera seguro de dónde ponerlos. Terminamos los platos. Subió las escaleras para terminar la tarea, y me senté en la mesa lo suficiente para ver el anillo de condensación de mi vaso de agua desvanecerse en la madera. Es gracioso lo que recuerdas. Un anillo, un cuchillo colocado de manera segura, un niño diciendo «mío», de una manera que no me empujó hacia afuera, sino que me pidió que me parara al lado. Ahora, si estás viendo esto y pensando en tu propia casa, tu propio refrigerador, tus propios momentos cuando el hambre y el hábito te dicen que tomes lo que quieres porque puedes, considera esto. A veces lo más poderoso que un padre puede hacer es elegir paciencia sobre impulso, relación sobre apetito. Si eso resuena, dale like,
para que esto alcance a otro papá que necesita el empujón. Suscríbete a los consejos del abuelo para más conversaciones como esta y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encanta ver esta comunidad extenderse desde pueblos pequeños hasta grandes ciudades, desde costas hasta el centro, desde bases militares en el extranjero, hasta dormitorios universitarios donde papás jóvenes lo están descubriendo en tiempo real. Al día siguiente encontré un post-it en el refrigerador. No una nota larga, no un soneto. 2 palabras. Gracias, papá. Debajo había dibujado una rebanada pequeña de pastel, como si no pudiera evitarlo. Ahí fue cuando me di cuenta de que el límite se había convertido en un puente que ambos habíamos cruzado. En las familias mexicanas tendemos a dramatizar los grandes momentos. Graduaciones, primeros autos, primeros trabajos. Pero la arquitectura de la confianza se construye con ladrillos pequeños. Una mirada, una pausa, una palabra retenida, un plato deslizado a través de un mostrador. Nuestros hijos nos observan por cómo manejamos la escasez, tanto como cómo manejamos la abundancia. ¿Tomamos primero y nos disculpamos después? ¿Exigimos porque podemos? ¿O modelamos restricción y al hacerlo les enseñamos que la fuerza no está en agarrar, sino en dar espacio? Más tarde esa semana, le conté una historia de mi propia infancia sobre cómo mi papá llegaba a casa hambriento del turno de la noche y mi mamá escondía un plato para él detrás de la mantequilla como si fuera contrabando. Nos reímos de la capa y daga de eso, pero la verdad yacía debajo. En cada generación, padres e hijos están negociando la coreografía del cuidado. Los pasos cambian, la música cambia, pero el baile permanece. Mi padre tomaba lo que necesitaba porque estaba cansado en un mundo que no le preguntaba cómo se sentía. Estoy aprendiendo a preguntar cómo me siento antes de actuar, porque mi hijo merece un mundo donde los hombres pueden ser fuertes y suaves sin contradicción. Eso no es solo la cultura mexicana evolucionando. Esa es la humanidad tratando de crecer. Podrías estar preguntándote, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera ignorado? ¿Qué tal si hubiera abierto esa tapa y tallado un pedazo? El rey de mi castillo, afirmando dominio eminente sobre el postre. Habría aprendido que mi hambre supera su planificación, que mi autoridad cortocircuita su autonomía, que el dinero que ganó no es real porque yo no se lo entregué. Tal vez lo habría tragado y seguido adelante. Los niños son resilientes, pero la resiliencia no debería ser la descripción del trabajo de un niño. No queremos que reboten de nosotros, queremos que se inclinen hacia nosotros. La base para eso no se vierte durante la crisis, se vierte durante el pastel. Entonces, aquí está el manual práctico, el que trato de usar cuando puedo salir de mi propio camino. Primero, pausa. No del tipo dramático, solo un latido lo suficientemente largo para notar tu latido y los ojos de tu hijo. Segundo, haz una pregunta. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la historia? Las preguntas convierten confrontaciones en colaboraciones. Tercero, narra tu elección. Está bien, te escucho, tengo hambre, pero esperaré. No estás siendo débil, estás siendo claro. Cuarto, cumple. No digas que esperarás y luego tomes un bocado a escondidas como un mapache con un doctorado. Quinto, regresa más tarde cuando el momento esté tranquilo y traduce el evento en un principio. Oye, aprecié cómo estableciste un límite. Eso es cosa de adultos. La gratitud cementa valores. No, siempre lo hago bien. Hay noches cuando el día largo, y la semana larga, y la vida más larga, se acumulan y exploto o bromeo cuando debería escuchar.
Cuando eso sucede, trato de reparar. Esa es otra habilidad mexicana que no enseñamos lo suficiente. Reparar. No solo lo siento, sino esto es lo que haré la próxima vez. Las disculpas son palabras, la reparación es un plan. Una semana después de la noche del pastel, tenía un amigo de nuevo. Esta vez estaban haciendo nachos, un género culinario con tolerancia al caos. Queso por todas partes, jalapeños como confeti, el temporizador del horno contando hacia abajo como un programa de juegos. Abrió el refrigerador, me miró y dijo: «Vamos a usar el queso rallado que compraste. ¿Estás bien con eso?» Era una línea pequeña, pero me dijo que estábamos aprendiendo el mismo idioma desde lados opuestos del mostrador. La propiedad no era un arma, era un acuerdo. Todo lo bueno en una familia es un acuerdo renovado diariamente. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Esto es los consejos del abuelo, y hablamos de estos micromomentos porque se suman. Dale suscribir para no perderte el próximo, y like si esto te dio algo útil para intentar esta noche. Y en serio, dime desde dónde estás viendo en los comentarios. Me encanta cuando los papás de Monterrey intervienen, y luego alguien en Guadalajara responde, y un tipo en Veracruz dice que está intentando lo mismo, y una mamá en Ciudad de México salta con la perspectiva que todos necesitábamos. Así es como mejoramos juntos. A veces imagino su futuro en una cocina de dormitorio que huele a palomitas quemadas, abriendo un refrigerador con un solo yogurt y un Tupperware misterioso. Y espero que escuche el eco de esa noche. Está bien preguntar, está bien esperar, está bien decir «esto es mío» cuando has hecho el trabajo. Está bien compartir cuando estés listo. Esa no es solo una lección de pastel. Esa es una lección de vida disfrazada de betún. Aquí hay otra cosa sobre la cultura mexicana que no decimos lo suficientemente en voz alta. Las mejores partes de ella no son ruidosas. Viven en portales donde los vecinos piden prestado azúcar y lo devuelven como galletas. En gimnasios escolares donde los padres aplauden por un niño que no es el suyo. En cocinas donde un papá baja un cuchillo porque su hijo se lo pidió. Hacemos mucho ruido sobre la independencia, pero el tipo que dura es interdependiente. Yo soy yo, tú eres tú, y somos nosotros. El pastel se sentó en medio de esa mesa como una brújula. El norte era respeto, el sur era hambre, el este era planificación, el oeste era alegría. Elegimos el norte y el resto se alineó. A medida que los meses avanzaban, comenzó a organizar noches de estudio, que, como cualquiera con oídos sabe, incluye estudiar de la forma en que el senderismo incluye colinas. Pidió permiso para usar la sala, redactó un presupuesto de botanas, me mostró una hoja de cálculo que no pedí. Quería reírme, pero no, lo hice. Estaba construyendo un músculo, y los músculos no crecen si te ríes de ellos mientras se flexionan por primera vez. Transferí un poco extra a su tarjeta con una nota. Esto es por liderazgo, gasta sabiamente. Me envió un pulgar arriba. Luego, más tarde, una foto de sus amigos realmente estudiando con el caption: «¿Ves? Hacemos ambos». Miré la imagen más tiempo de lo que pretendía, no por los libros, sino por la forma en que compartían el espacio. Nadie elevándose, nadie encogiéndose. Ese equilibrio no es un accidente, es una práctica. Y si estás aquí porque quieres practicar también, quédate. Suscríbete a los consejos del abuelo. Dale like para mantener la conversación. Y deja un comentario con tu ciudad o país. ¿Desde dónde estás viendo esta noche? Quiero saber cómo se ve tu refrigerador, cómo suenan tus límites, cuáles son tus victorias y tus fallos. Construimos esta sabiduría, una historia a la vez, un pastel a la vez, una elección a la vez. El siguiente sábado,
La mañana tenía ese zumbido suburbano tranquilo. Sopladores de hojas a lo lejos. Un perro insistiendo que el cartero era una amenaza medieval. La luz del sol cortando un rectángulo brillante en el piso de la cocina, donde las baldosas siempre se sentían más cálidas. Preparé café y pensé en cuántos desayunos en esta casa habían sido versiones diferentes de la misma conversación. ¿Cuál es el plan? ¿A qué hora te vas? ¿Dónde están tus zapatos? ¿Por qué están en el cuarto de lavado? ¿Y cómo es posible que estén en el cuarto de lavado? La paternidad es repetición con variación. La melodía permanece. Los versos cambian. Bajó usando la sudadera del equipo, ojos todavía suaves del sueño, y alcanzó directamente el cereal como un hombre con un contrato. Práctica a las 9, dijo a través de un bostezo. El entrenador dice que estamos cambiando posiciones. Podría empezar en medio campo. Eso es un gran cambio, dije deslizándole la leche. ¿Cuál es el plan? Necesito mi espacio, mantener mi cabeza arriba, no forzarlo. Sonrió un poco. Básicamente, hacer lo que tú dices. Sentí el café calentar mi pecho de dos maneras. Es un milagro cuando tu consejo regresa a ti como un boomerang, traducido a un idioma que tu hijo posee. Comimos en el silencio cómodo que las buenas mañanas ganan. Y después de que se fue con el estruendo familiar de tacos de fútbol en una bolsa, me quedé en la puerta un latido más de lo habitual, viendo la calle sostenerlo a él y a todos los demás niños que están aprendiendo a ser valientes en pequeños rectángulos de tiempo. Si estás encontrando estos momentos útiles, dale suscribir a los consejos del abuelo. Toca like para poner esto frente a más padres y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Ayuda más de lo que sabes y me encanta ver esta comunidad mapearse a sí misma en tiempo real. Esa tarde limpiamos la cochera, o más bien, declaramos la guerra a la cochera y la cochera declaró una campaña de guerrilla a cambio. Cajas etiquetadas miscelánea, lo cual debería ser ilegal. Me miraron fijamente como viejas deudas. Puso una playlist que hizo vibrar el polvo y le entregué un cúter como si fuera una reliquia familiar. Corta alejándote de ti, dije por hábito. Cada vez, asintió con esa mezcla adolescente de lo sé y recuérdamelo de todos modos. De todos modos, nos movimos a través de temporadas en cartón. Halloween, Día de Muertos, 3 adornos perdidos que de alguna manera se habían convertido en una parábola, y en algún lugar, entre un contenedor de equipo de campamento y una caja de cables olvidados, encontró un viejo frisbee. «Descanso», dijo, ya sonriendo. La calle estaba vacía. El sol estaba en ese ángulo donde convierte cada lanzamiento en una fotografía. Nos paramos a 15 metros de distancia e hicimos un círculo entre nosotros, no solo con plástico, sino con el ritmo de lanzar y atrapar, la matemática de la confianza. Lo pongo donde puedes alcanzarlo. Lo traes de vuelta, seguimos adelante. Falló uno, luego compensó, y yo mantuve los lanzamientos honestos. Un vecino saludó. Un niño en un patinete nos vio e intentó imitar el movimiento con todo su cuerpo. Durante 10 minutos fuimos solo 2 personas, decidiendo estar donde estaban nuestros pies. El mundo no se encogió, se enfocó. Cuando termines esto, suscríbete si aún no lo has hecho. Los consejos del abuelo trata sobre estas repeticiones prácticas de la vida real. Y deja un like para que más papás y mamás lo vean. Y en serio dime desde dónde estás sintonizando. Las historias que compartes dan forma a lo que hago después. Esa noche estaba en su escritorio con un problema de matemáticas que parecía necesitar un traductor. ¿Estás libre?, preguntó, que es su forma de decir que quiere ayuda sin ceder soberanía. Siempre, dije, acercando una silla.
Explícame tu pensamiento. Lo hizo, vacilante al principio, luego con velocidad cuando sintió que la lógica encajaba en su lugar. Resistí el impulso de tomar el lápiz. Una de las grandes tentaciones de ayudar es la ilusión de que la velocidad equivale al éxito, y en su lugar hice preguntas hasta que las líneas en la página se sintieran como un mapa que ambos entendíamos. Cuando lo resolvió, no me miró. Miró el papel con un tipo de satisfacción privada que alimenta la motivación mejor que cualquier porrista puede. «Bien, te ganaste ese», se recostó. «Oye, papá». «¿Sí?» «Sobre el pastel. Gracias de nuevo». «Cuando sea», dije. «Era tu decisión. Hiciste un plan. Lo cumpliste». Giró el lápiz. Creo que se sintió bien decirlo, como poseer algo, no porque no quisiera compartir, solo porque necesitaba ver si podía hacer que algo sucediera. «Eso es tener carácter», dije. «Usualmente comienza más pequeño de lo que las películas te dicen». Reflexionó sobre eso. «Entonces, ¿crees que parezco mandón?» «A veces», dije, y vi sus cejas saltar. «Pero yo también. El truco es enfocar tu don de mando en los problemas, apuntarlo al plan, invitar a otros. De esa manera se siente como gravedad, no como un empujón». Asintió lento. «Enfocar en los problemas», repitió, como probando la frase para el equilibrio. «Está bien». Más tarde esa noche, después de que subió las escaleras y la casa se deslizó en su silencio familiar de después de horas, abrí el refrigerador para agua y encontré otro post-it en la puerta interior, escondido cerca de los condimentos como una broma privada. «Rebanada sobrante. ¿Tuya?» Debajo, un plato pequeño envuelto en papel aluminio. No lo había anunciado. No lo había convertido en un gran gesto. Simplemente compartió en sus propios términos después de que su plan había vivido su vida. Me quedé ahí con la puerta abierta demasiado tiempo, dejando que el frío hiciera mis antebrazos picar, y pensé en cómo la confianza regresa sobre sí misma cuando le das tiempo. El siguiente fin de semana, su equipo tuvo un torneo a 2 pueblos de distancia, el tipo donde las sillas plegables y los termos convierten un estacionamiento en una nación pequeña. Los padres en lentes de sol hicieron el baile delicado de animar fuerte sin entrenar. Y traté, Dios sabe que traté, de mantener mi consejo de la línea lateral dentro de mi cabeza. Jugó en medio campo como si hubiera estado ahí toda la temporada. No llamativo, no tímido, solo presente, escaneando, distribuyendo, recuperando. En el medio tiempo trotó, tomó la botella de agua como un testigo de relevo y dije: «¿Qué estás notando ahí fuera?» Es una pregunta tan poderosa, mejor que «¿Cómo estás jugando?», porque gira el dial de autojuicio a conciencia. «Están colapsando en el lado fuerte», dijo entre sorbos. «La puerta trasera está abierta si lo movemos rápido». «Entonces ya sabes la misión», dije, golpeando la botella. «Encuentra la ventana. Confía en tu primera lectura». Asintió y corrió de regreso. Y lo vi moverse con un propósito que reconocí. No mío, suyo. Nos gusta pensar que construimos a nuestros hijos. Realmente, construimos condiciones donde ellos pueden construirse a sí mismos. El segundo tiempo se abrió. Interceptó un pase. Y sin pensar, lo movió al lado débil. El extremo tomó 2 toques y terminó en el poste lejano. No fue un gol de Hollywood. Fue uno honesto. Ni siquiera celebró en grande. Solo señaló y sonrió, y trotó de regreso, como un hombre orgulloso de un trabajo bien hecho. Grité de todos modos. Algunos momentos merecen un poco de ruido. Si esto te toca una fibra, suscríbete a los consejos del abuelo, dale like y salta en los comentarios con desde dónde estás viendo. Quiero escuchar tus victorias de la línea lateral,
tus negociaciones de cocina, tus victorias silenciosas. El domingo por la tarde nos encontró en la tlapalería, porque los domingos por la tarde en México están obligados por ley a incluir una tlapalería. Necesitábamos tornillos. Salimos con tornillos, una cinta métrica que no necesitábamos estrictamente, y una linterna de la caja de ofertas que prometía 1000 lúmenes y entregaba tal vez 300, pero nos hizo sonreír a ambos. Mientras caminábamos por los pasillos, preguntó sobre el trabajo, no de manera superficial, sino de esa manera tentativa que tienen los niños cuando están midiendo la frontera entre su mundo y el tuyo. Le conté una historia sobre una junta donde había que tomar una decisión difícil y cómo la persona más callada en la sala dijo la cosa más inteligente. Entonces escuchas a la persona callada, dijo. Trato, dije. El volumen no es una credencial. Se guardó eso. Pude verlo. Un día estará en una sala donde la voz más fuerte está equivocada. Y espero que recuerde que la luz viaja. El ruido no. En casa arreglamos un estante tambaleante juntos. Sostuvo el nivel como si fuera un violín. Cuidadoso, atento. Burbuja en el medio, y sonrió. Burbuja en el medio, repitió. Apretamos el último tornillo, le dimos a la tabla una prueba de presión, y cuando aguantó, retrocedió como un artista considerando un lienzo. Se ve bien, dijo. Se siente bien, corregí, presionando mi palma en la madera. Hay una diferencia. Esa noche cocinó. No una comida completa, todavía no. Pero tomó propiedad de los acompañamientos. Ejotes con ajo y una sartén de papas asadas que hizo que la cocina oliera a fonda en el buen sentido. Me paré cerca intencionalmente, manos fuera, respondiendo cuando se me preguntaba, pero por lo demás, dejándolo encontrar el tiempo con sus propios sentidos. Quemó el primer lote de ajo. Abrimos la ventana y nos reímos. Lo intentó de nuevo y absolutamente lo clavó. Comimos en la mesa con la ventana abierta, aire de octubre colándose, y la comida sabía a esfuerzo y corrección y orgullo. «Papá», dijo de la nada, «¿alguna vez sientes que ser un niño es como administrar adultos?» «Casi me ahogo», explica. Pinchó una papa. Como que estás tratando de hacer tu cosa, y los adultos siempre están alrededor con opiniones, y tienes que hacer que tu cosa se ajuste a sus horarios y estados de ánimo. Eso no está mal, dije, impresionado y ligeramente acusado. Los adultos ocupan espacio. Se encogió de hombros. Los adolescentes también. Ambos nos reímos. Luego dije, ¿sabes qué? Estoy tratando de aprender cómo ocupar el tipo correcto de espacio. Suficiente para ser útil. No tanto que bloquee la luz. Asintió. Sí, eso. Gracias por no comer mi pastel. Se había convertido en nuestra abreviatura para la cosa más grande. Si has leído hasta aquí, eres mi tipo de gente. Suscríbete a los consejos del abuelo para más de esto. Dale like para que esto llegue al próximo papá o mamá que lo necesita y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Lo digo en serio. Quiero ver el mapa iluminarse. Un par de semanas después, organizamos la cena con ensalada de manzana y el pastel de frutas, familia de 3 estados, una mesa que seguía extendiéndose hasta que sintió que estábamos ensamblando un puente y un pavo tan grande que requirió un comité. Se ofreció como voluntario para estar a cargo de la logística del postre. «Tengo un sistema», anunció, y procedió a configurar una mesa lateral con platos, tenedores, una bolsa de basura sujetada a la pata con un clip, genio, y un temporizador, para que los pasteles salieran en olas cálidas. Era, en una palabra, liderazgo, no del tipo que ladra, el tipo que anticipa necesidades y las satisface antes de que alguien pregunte. Me paré junto al fregadero, fingiendo ser útil,
mientras sentía algo cercano a la maravilla. En el remolino de parientes y resultados de fútbol, y las inevitables historias de ¿recuerdas cuándo?, que se desenrollan como películas viejas, lo atrapé redirigiendo a un primo, lejos de un pie, enfriándose cerca del borde del mostrador. «Ese es para después», dijo con calma. «Lo cortaremos después del brindis». Lo dijo sin pestañear, y el primo se encogió de hombros y siguió adelante. Límite, puente, respeto. El currículo continuó. Después de lavar los platos, 20 minutos de estruendo que se sintió como una sinfonía, nos sentamos en la sala y la conversación derivó a por qué todos estaban agradecidos. Cuando le tocó a él, se aclaró la garganta y dijo: «Estoy agradecido de que mi papá me escuche incluso cuando pienso que no lo hará». La sala se quedó en silencio de esa manera. No lloré, no lo hice. Solo tuve algo en mi ojo durante 5 minutos completos. Se durmió temprano esa noche, como los niños lo hacen después de grandes días. Y me senté en la cocina tenue, con una rebanada de pay de calabaza, pensando en cómo los actos más pequeños arraigan los ríos más grandes. Una mano retirada de un pastel. Una palabra retenida cuando una broma aterrizaría barata. Una disculpa dada sin defensa. Estos no son fuegos artificiales, son semillas. México tiene muchos fuegos artificiales. Necesitamos más jardines. Si esto resuena, suscríbete a los consejos del abuelo, dale like para ayudar a que llegue a más gente. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo, ciudad, estado o país. Tus historias me ayudan a decidir qué compartir después. Y le recuerdan a alguien por ahí que no están haciendo esto solos. El invierno llegó como un invitado que olvidó tocar. Rápido, frío, sin disculpas. Los días de nieve reorganizaron nuestro calendario con la autoridad de un director. Paleó sin que se le pidiera. No todas las veces, pero suficientes veces que lo noté. Y cuando le ofrecí pagarle, dijo: «Estoy bien». Lo cual entendí como: «No quiero mezclar esto con dinero, papá». Respeté eso. Hicimos chocolate caliente y discutimos amablemente sobre si los malvaviscos mejoran o arruinan la experiencia. Él estaba a favor. Yo era neutral. Llegamos a un compromiso usando menos de los que él quería y más de los que yo consideraba necesario. Una solución diplomática digna de la ONU. Una noche, la luz parpadeó y se apagó. La casa suspirando en la oscuridad, como si hubiera necesitado el descanso. Encendimos velas y usamos la linterna de la caja de ofertas, que se redimió haciendo que la cocina pareciera una escena de fogata. Sugirió que contáramos historias. ¿De miedo o no?, pregunté. ¿Reales?, dijo. Así que le conté sobre la vez que casi tomé un trabajo que no quería, porque la oferta se sentía como un halago, y cómo su mamá y yo nos sentamos en esta misma mesa y mapeamos quiénes queríamos ser en 5 años, no solo lo que queríamos que nos pagaran el próximo mes. Escuchó con toda su cara. Luego me contó sobre un momento en el chat grupal que no habría sabido. Cómo empezó a escribir algo, luego lo borró. Luego escribió algo diferente, más gracioso, más amable, y cómo la sala cambió. Se sintió fuerte, dijo un poco tímido, como si estuviera levantando algo. «Lo estabas haciendo», dije. «Hay peso en las palabras. Las correctas mueven más de lo que las incorrectas jamás lo harán». Las luces volvieron con un clic que se sintió casi grosero. Parpadeamos ante el brillo repentino, luego nos reímos. Después de que se fue a la cama, me quedé en la cocina un minuto más, dejando que el zumbido del refrigerador se asentara de nuevo en la sinfonía de la casa, y pensé en cuántas veces al día tenemos la oportunidad de elegir quiénes somos, en formas pequeñas que nadie aplaudirá jamás.
Eso es ser padre. Eso es ser adulto. Esa es la cultura que quiero entregarle. No un museo de actuaciones, sino un taller de prácticas. Antes de irte, si esto te dio algo útil, suscríbete a los consejos del abuelo. Dale like y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu ciudad en esa lista se convierte en un hilo en esta historia más grande que estamos tejiendo juntos. La primavera llegó como el barrio exhalando, jardines despertando en verdes irregulares, gorras de béisbol reapareciendo en cabezas que olvidaron que las poseían, y una fila formándose fuera de la nevería que siempre abre un fin de semana demasiado temprano. Y luego tiembla a través de abril como un soldado valiente. Con el deshielo vino un cambio en la casa. Comenzó a hacer preguntas que tenían más gravedad de lo que solían tener. ¿Cómo sabes si eres bueno en algo o simplemente terco? ¿Cuál es la diferencia entre independencia y aislamiento? ¿Cuándo le dices que no a un amigo sin convertirlo en una pelea? Caminamos esas preguntas de la forma en que caminamos al perro después de la cena, sin prisa, atentos, dejando que la correa sea lo suficientemente larga para explorar, pero lo suficientemente corta para evitar el zorrillo. Un sábado pidió organizar una noche de película. No un caos descontrolado, sino algo curado, botanas planeadas, horarios de inicio y fin, publicados en el chat grupal como un horario de tren. Lo escribió todo en el pizarrón blanco del refrigerador en letras bloqueadas que hicieron que la cocina se sintiera como el centro de comando. 7:0. Llegadas, 7:20. Inicio, intermedio a las 8:30. Cierre a las 10. Ver. Incluso puso una ventana de limpieza, lo que te dice dónde estamos en esta historia. Compró las botanas con su propio dinero. De nuevo, nada extravagante, pero pensativo. Una opción sin gluten para un amigo. Un chip picante para el amante del calor. Fruta que parecía haber audicionado para un comercial y luego se retiró a nuestro mostrador. Lo vi ensamblar tazones con el enfoque de un chef que sabe que la presentación es parte de la comida. Esto se ve intencional, dije. Ese es el punto, respondió, sin levantar la vista, arreglando los últimos gomitas como un mosaico. Quiero que se sientan bienvenidos. Hay una oración que debería calificarte para una beca. Cuando tu hijo comienza a pensar en cómo se siente una sala para otros, todo cambia. La empatía es el motor que mueve civilizaciones pulgada por pulgada, lejos del caos. En nuestra casa comenzó con botanas y un proyector que pedimos prestado a un vecino que lo prestó con la gravedad de un curador de museo. Si este tipo de paternidad práctica te habla, asegúrate de suscribirte a los consejos del abuelo. Dale like para ayudar a más padres a encontrar esto y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. No es relleno, es cómo viaja este mensaje. La noche de película salió con el tipo de imprevisibilidad predecible que define a los adolescentes. Una llegada tardía con una historia más larga que el retraso. Un derrame de refresco que activó un equipo de respuesta de crisis. Un debate sobre subtítulos que se convirtió en filosofía y risas en un registro que hizo que las paredes se sintieran más jóvenes. En el intermedio se puso de pie, aplaudió 2 veces y dijo: «Está bien, 10 minutos. La fila del baño comienza en el pasillo. Tiren su basura en la bolsa azul, rellenos por aquí». Tenía donde mando, claro, pero enfocado en problemas, no a personas. Lo vi echarme un vistazo y le di un pequeño asentimiento. «Lo estás haciendo». Para las 10, la casa estaba en silencio de nuevo. Estábamos haciendo el último barrido. Cojines del sofá reflados, tazas recogidas, migajas acorraladas. Cuando dijo:
No me comí ninguna de las gomitas. Heroico, dije secamente. No, quiero decir que quería, pero seguía pensando en el pastel y en cómo tú no lo tomaste cuando querías, y no sé. Se sintió bien guardarlos para... Se encogió de hombros, ojos en un punto en el piso, donde un coronel de palomitas obstinado intentaba lograr la inmortalidad. Se sintió fuerte. Ahí estaba de nuevo, la nota repetida. Fuerza no como volumen, no como dominio, sino como cuidado disciplinado. Es una definición que se ajusta mejor con el tiempo. Solíamos enseñar a los niños que la fuerza era conquista. Estamos aprendiendo a enseñarles que es administración. Ese cambio es la revolución silenciosa que ocurre en cocinas como la nuestra. Unos días después, llegó a casa con un formulario de recaudación de fondos. El equipo necesitaba dinero para viajar, y cada niño tenía una asignación. En el viejo modelo, los padres harían cirugía, pagarían, se quejarían, repetirían. Quería intentar algo diferente. «¿Qué tal si organizo una venta de pan dulce aquí?», dijo. «Pero no solo pan dulce, como café, chocolate caliente, tal vez un puesto de molletes». Dijo «puesto de molletes», como si estuviera presentando una startup. «¿Cuál es el plan?», pregunté sonriendo, porque ya sabía lo que venía. Desplegó una lista. Ingredientes, costos, puntos de precio, ingresos objetivo, turnos de voluntarios con nombres escritos a lápiz y signos de interrogación, donde todavía necesitaba compromisos, publicaciones de redes sociales redactadas, incluso un plan de contingencia para lluvia, mover la estación a la cochera con mesas en forma de L para flujo de tráfico. Era audaz y sincero, y era suyo. «Pondré algo de dinero semilla», dijo rápidamente, anticipando la pregunta. «Pero quiero devolverlo primero con ingresos antes de tomar ganancias para el equipo». «Estás hablando mi lenguaje de amor, finanzas básicas». Sonrió. Fijamos una fecha. El barrio todavía se estaba descongelando del invierno, y un sábado por la mañana con bebidas calientes y algo dulce era exactamente el anzuelo que esta cuadra necesitaba. Él y 2 amigos llegaron temprano. Instalaron las mesas en forma de L, como si estuvieran trazando planos para una misión lunar, y pusieron un letrero que decía: «Todas las ganancias van a costos de viaje. Gracias por apoyar a nuestro equipo». La primera hora fue lenta, luego un goteo, luego una fila. La forma en que crecen las buenas ideas. Estaba en la caja registradora, una caja de zapatos con divisores que había elaborado con cartón de caja de cereal, haciendo matemáticas en su cabeza con una velocidad que lo sorprendió. Y tenía esa mirada que obtienes cuando tus manos y tus valores están en el mismo lugar al mismo tiempo. Comprometido, enraizado, vivo. El puesto de molletes fue un éxito. Incluso con la inevitable curva de aprendizaje de la primera tanda siendo demasiado cruda y la segunda siendo demasiado quemada, se ajustaron, adaptaron, mejoraron. Una vecina intentó pagar de más con un billete grande y él dijo: «Estamos agradecidos, pero esto es demasiado. ¿Estás segura?». Ella insistió. Y luego hizo algo que me hizo querer chocar los 5 al aire. Anotó el exceso y agregó una nota al libro mayor. Preguntar al equipo si una porción debería ir a las cuotas del próximo niño que no pueda pagarlas. Estaba pensando más allá de la mesa. Eso es liderazgo al cuadrado. Asegúrate de suscribirte a los consejos del abuelo si estás asintiendo como esto, para que llegue a otro padre que está descubriendo cómo enseñar determinación y gracia. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Quiero tus ideas en la mezcla. Pueblos pequeños, grandes ciudades, cada rincón importa. Cerramos la venta justo antes del mediodía. Contó el efectivo,
contó los pagos electrónicos que habíamos configurado, restó costos y se veía aturdido por el total. «Lo hicimos», dijo casi susurrando. «Realmente lo hicimos». Devolvió el dinero semilla en un sobre separado, etiquetado con un marcador, que hizo que mi corazón sintiera cosas ridículas. Integridad. Luego tomó el resto, envió un mensaje de texto al capitán del equipo con una captura de pantalla del libro mayor y pidió presentar los fondos en la práctica con un discurso de agradecimiento de 2 minutos a los padres. Un niño que solía murmurar en la mesa de la cena estaba a punto de pararse frente a adultos con un micrófono y decir palabras en voz alta a propósito. Esa es una montaña que no ves hasta que estás a mitad de camino. En la práctica, lo mantuvo corto y sincero. Agradeció. Nombró a los voluntarios. Mencionó el puesto de molletes con una sonrisa y una broma. Y cerró con esto. Recaudamos suficiente para nuestro viaje y algo extra para comenzar un fondo para compañeros de equipo que puedan necesitar ayuda la próxima vez, porque así es como funcionan los equipos. Los padres aplaudieron como si acabara de anotar un gol ganador, lo cual de cierta manera lo hizo. También aplaudí un poco más fuerte de lo necesario, porque a veces a un papá se le permite ser obvio. El viaje a casa fue silencioso hasta que dijo, seguía pensando, ¿qué tal si arruiné el dinero? ¿Qué tal si conté mal? Entonces lo habrías arreglado, dije. Los errores no son rasgos de carácter. Pensó en eso. Se siente como que lo son a veces. Solo si decides que la historia se detiene ahí, dije, podemos pasar páginas. Una semana después, el equipo viajó. Hoteles con alfombras que no coinciden con ninguna paleta de colores conocida. Pasillos que hacen eco de cada risa. Desayunos donde los molletes son de nuevo la estrella y todos fingen que el jugo de naranja es fresco. Compartió habitación con 2 compañeros de equipo y traté el antiguo truco mágico parental de estar disponible, pero invisible. Caminamos a los campos en una línea de bolsas de equipo y calcetines brillantes. Y lo vi manejar sus nervios previos al juego, haciendo lo que siempre hace cuando el momento importa. Encuentra un detalle y se encarga de él. Esta vez fue el enfriador de agua que necesitaba una recarga y la banca del equipo que necesitaba un forro para que los jugadores no terminaran sentados en el lodo. No es llamativo, es confiable. La confiabilidad construye confianza. La confianza gana juegos que no tienes derecho a ganar. Perdieron el primer juego y ganaron el segundo, que es exactamente el tipo de división que prueba la cultura de un equipo. Después de la pérdida, escuché desde la distancia mientras le decía a un compañero de equipo más joven, «Sacúdetelo, no somos el marcador». Siguiente jugada. Aprendió esa línea en esta mesa de cocina, de 100 pequeños momentos, donde un impulso se encontró con un límite y aprendió a esperar. El segundo juego obtuvo una asistencia y una tarjeta amarilla, que es un resumen bastante preciso de la adolescencia. Durmió como un ladrillo esa noche, la cena rodando en su estómago como un animal feliz. Si estás conmigo, suscríbete a los consejos del abuelo, dale like si esto está generando un plan en tu casa y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Los leo todos y dan forma a lo que hago. Cuando regresamos, la vida reanudó su ritmo, pero con una línea de base nueva. Era más deliberado sin perder su soltura. Hacía más preguntas y se volvió mejor haciéndolas en el momento correcto. Estableció otro límite, esta vez sobre su tiempo. «Quiero una noche a la semana donde no tenga nada», dijo. «Sin práctica, sin salir, sin tarea que pueda hacerse antes, solo nada». «Eso es todo», dije. «Protégelo». Lo hizo. Lo llamó su reinicio. Lo usó para leer, para dormir siesta,
para mirar el techo, para escuchar un álbum completo en la oscuridad, como un retroceso a un tiempo antes de que todo fuera cortado en clips. Una noche toqué y pregunté si quería un té. La adultez me ha convertido en un tipo de té. No sé cuándo pasó eso. Y dijo, no, gracias, sin disculpas. Y me alejé sin ofensa. Ese es el pequeño milagro del respeto mutuo. Elimina la estática de la línea. La historia del pastel se había convertido en una parábola familiar para entonces, la forma en que ciertas historias ganan residencia permanente en una narrativa del hogar. La referenciamos para reír, para medir, para explicar. Cuando un primo agarró la última rebanada de pizza, sin verificar si todos habían comido, me miró y sonrió. Pastel. Cuando casi respondí un correo electrónico en la cena, golpeó la mesa con su tenedor. Pastel. Cuando olvidó sacar la basura y casi lo convertí en un discurso del Estado de la Unión sobre responsabilidad, respiré y dije simplemente, basura. Y dijo, en eso. Y ambos evitamos un discurso que nadie quería escuchar. La parábola hizo el trabajo, así que no tuvimos que hacerlo. Luego vino una prueba más difícil. Pidió prestado mi auto para conducir a la casa de un amigo. Solo unos kilómetros, todas calles familiares. Una ruta que había hecho una docena de veces conmigo en el asiento del pasajero. Envió un mensaje de texto cuando llegó, como acordamos, y luego cuando se fue, como acordamos. Llegó 5 minutos tarde, luego 10, luego 20. Llamé, sin respuesta. El guión que vive en la cabeza de cada padre comenzó a reproducirse, el que tiene las peores escenas. Llamé de nuevo. En el tercer intento, respondió, voz temblorosa pero firme, y dijo, estoy bien, tengo una llanta ponchada. Me hice a un lado. Estoy en la avenida Juárez, cerca del café. Llamé al número de asistencia en carretera en La Guantera. Están en camino. Lo siento, no respondí. Había una camioneta y estaba tratando de poner el triángulo de advertencia como me mostraste. No debería haberme sentido orgulloso. Lo hice. Mantuve mi voz nivelada. Voy hacia ti. Quédate en el auto con las puertas cerradas, luces encendidas, cinturón puesto. Hiciste las cosas correctas. Voy en camino. Cuando llegué allí, su cara estaba pálida pero decidida. La llanta parecía haber tragado un clavo de ferrocarril y tratado de digerirlo. Nos paramos juntos en ese extraño charco de luz de sodio que hace que los estacionamientos se sientan como escenarios, y aprendimos algo que debería haber sabido, pero necesitaba sentir de nuevo. Las emergencias son exámenes sobre preparación. Había escuchado, había actuado, había llamado, había esperado, había respetado el peligro sin entrar en pánico. Cuando la grúa terminó, condujimos a casa despacio y dijo, quería arreglarlo yo mismo. Lo sé, dije, un día lo harás. Esta noche hiciste lo más inteligente. Asintió. Entonces, casi te llamo primero. Me alegro de que llamaras primero al número de asistencia en carretera, dije, y luego a mí. Ese orden es una habilidad. Me miró de reojo. ¿No estás enojado? Estoy aliviado, dije, y orgulloso. Entramos en el camino de entrada. La casa se veía más suave de lo habitual, como si supiera que se le estaba pidiendo ser santuario, y estaba feliz de cumplir. Adentro se desplomó en el sofá y exhaló una risa que era más una liberación de presión que una respuesta a una broma. Así que eso es una cosa, dijo. Eso es una cosa, repetí. Aprobaste apenas, murmuró. Limpiamente, corregí. Hiciste las cosas correctas en los momentos correctos. Esa es la calificación. Si estás obteniendo valor de esto, suscríbete a los consejos del abuelo. Dale like y deja un comentario con desde dónde estás viendo. Tu voz en ese hilo convierte esto de un monólogo en un movimiento. A medida que el verano se acercaba,
El calendario se llenó de la manera en que una charola de hielo lo hace, un cubo a la vez, hasta que te das cuenta de que está lleno. Quería un trabajo, no porque lo exigiéramos, sino porque quería sentir el peso de su propio dinero de nuevo, la forma en que el pastel se había sentido en ese estante. Suyo, ganado. Hablamos sobre opciones y llegamos a un deportivo local, en la alberca comunitaria. Entrenamiento, certificación, mañanas tempranas, riesgo de quemadura solar, etiqueta del silbato, todo el paquete. Lo tomó en serio. Practicó los golpes de rescate en el deportivo local. Se cronometró. Raspó segundos como un corredor. Estudió el manual. Me interrogó sobre protocolos hasta que yo también pude recitarlos. Cuando pasó la certificación, no publicó sobre ello. Puso la tarjeta en su billetera de la forma en que un carpintero mete una herramienta en un cinturón. El primer día en la silla se veía como una versión pequeña de cada salvavidas en cada verano mexicano. Lentes de sol, óxido de zinc, en su nariz, un silbato que significaba negocios. Me senté en la sombra con un libro que no estaba leyendo y lo vi escanear el agua como un faro. Constante, metódico, ritmo de 10 segundos, arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha, reiniciar. Ni una vez miró su teléfono. Ni una vez dejó que su atención se desviara a la conversación detrás de él. A mitad de su turno, un niño se deslizó en la parte profunda, donde la confianza excedió la habilidad. Mi hijo sopló el silbato bajo y firme y llamó un recordatorio. El niño corrigió. Sin drama. Ese es el trabajo. Prevenir más que rescatar. Detener la caída antes de que comience. El mundo funciona con 1.000.000 de tales momentos que nunca se convierten en titulares porque alguien prestó atención. Después de su turno, tenía el tipo de cansancio del que puedes estar orgulloso. Es raro, dijo, arrojando su bolsa al maletero. No hice nada grande, pero siento que hice algo real. Lo hiciste, dije. Lo real a menudo es pequeño. Lo pequeño a menudo es grande. Fuimos por hamburguesas porque el ritual importa, y devoró la suya como una aspiradora con modales. Entre papas preguntó: ¿Alguna vez extrañas ser la persona por la que la gente aplaude? Tomé un segundo. A veces, dije honestamente, pero la mayoría de los días me gusta ser la persona sobre la que otras personas pueden pararse. Se quedó con eso, luego asintió. Sí, eso está bien. Si estás encontrando esto útil, suscríbete a los consejos del abuelo, dale like para empujar el algoritmo y deja un comentario con desde dónde estás viendo. Sé específico. Es divertido ver el mapa llenarse. A finales de julio trajo la reunión familiar, que vive a medio camino entre un festival y un rompecabezas logístico. Neveras portátiles, bloqueador solar, etiquetas con nombres, historias contadas por 20ª vez, porque mejoran con sazón. Se ofreció como voluntario para la estación de juegos para niños, creando un horario tan eficiente que podría haber administrado un aeropuerto. En un punto, un primo menor se molestó cuando no ganó el juego de aros. El viejo guión llamaba minimizar, distraer, sobornar con una paleta. Mi hijo se arrodilló a la altura de los ojos y dijo: «Está bien estar enojado. ¿Quieres intentarlo de nuevo o quieres un descanso?» El niño sollozó y dijo: «Descanso». Y mi hijo dijo: «Está bien, guardaré tu lugar». 10 minutos después, el niño regresó, aplastó el juego de aros y se pavoneó como un gallo. Mi hijo no hizo un gran escándalo, solo sonrió y reinició las botellas. Límites y gracia de nuevo. El currículo continuó bajo una carpa con platos de papel y tenedores de plástico. Esa noche, después de que la última silla plegable había sido doblada y el último globo de agua rebelde había sido descubierto bajo un arbusto,
Nos sentamos mirando la suave oscuridad. Dijo: «Me gusta estar con niños pequeños». «¿Les gustas a ellos?», dije. Se encogió de hombros un poco, avergonzado. «Creo que es porque no les digo qué hacer. Solo les doy opciones que ambas funcionan». Me reí. Ese es el secreto de las negociaciones, el liderazgo y la paternidad. Me miró de reojo. «¿Y el pastel?». «¿Y el pastel?», dije. «Siempre el pastel». A medida que agosto se suavizó en ese último tramo de verano que sabe a duraznos y bloqueador solar, preguntó si podíamos hacer algo solo nosotros dos. No un gran viaje, una pequeña aventura. Elegimos una caminata a 1 hora de distancia. Salida temprano en la mañana, sendero que serpentea a través de un cañón, hasta una cresta que pasa por alto, un mosaico de campos como una colcha cosida por gigantes. Empacamos agua, tortas, un mapa en papel, porque las baterías mueren y las montañas no se preocupan por tu cargador. En el sendero establecimos un ritmo que coincidía con nuestra conversación, constante con espacio para respirar. Hablamos de todo y nada y algo. En la cresta nos sentamos en una roca cálida y comimos tortas. Y dijo: «Creo que entiendo por qué esperaste en el pastel». «Ahora dime», dije, no porque necesitara su validación, sino porque quería su versión. «Lo querías», dijo, «pero querías que yo creciera más. Así que esperaste, y luego todavía conseguiste pastel». Asentí. Quería la relación más que la rebanada. «Eso es», dijo, ojos en el valle, como si hubiera encontrado una oración que había estado buscando desde la primavera. La relación antes que la rebanada. En el camino de regreso, pasamos una familia con un niño pequeño, llorando, que no consintió la existencia de la gravedad. El padre estaba encerrado en una negociación con la física, y sentí la comezón familiar de ofrecer consejo, de ser el tipo que salva el día con un consejo que los hará amarme para siempre. Seguí caminando. Mi hijo golpeó mi hombro con el suyo. «La relación antes que la rebanada», dijo, y ambos nos reímos. Se había convertido en nuestra brújula. Si todavía estás aquí, estás en el corazón de esto conmigo. Suscríbete a los consejos del abuelo para más de estos momentos vividos. Dale like para ayudar a que esto llegue al siguiente padre que necesita un empujón. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Ciudad, estado, país. El coro de lugares importa. La escuela se reanudó con el olor familiar de lápices y una sospecha de que la lista de lectura de verano había sido diseñada por un comité que odia la alegría. Se acercó con un plan, 1 hora por noche, temporizador establecido, teléfono en la cocina. Hizo un cuadro, no porque lo requiriéramos, sino porque le gustaba ver el progreso convertirse en tinta. Una noche, un amigo envió un mensaje de texto con una invitación de último minuto que chocaba con su hora de lectura. Me miró, sopesando las escalas. Quería declarar un fallo. No lo hice. Pensó durante 30 segundos completos. Luego dijo: «Iré después de leer. Llegaré tarde». El amigo dijo: «Aburrido». Dijo: «Sí». Y luego leyó de todos modos. Cuando se fue más tarde, vi la ligereza en su caminar que pertenece a las personas que hacen lo que dijeron que harían. La disciplina es un mecanismo de entrega de confianza. En algún momento en octubre, vino a mí con un límite más grande. «Amo al grupo», dijo, nombrando un círculo de amigos. «Pero hay un tipo que sigue haciendo bromas que cruzan líneas. Le he pedido que pare. No lo hace. Creo que necesito mi espacio». «Eso es difícil», dije, «porque nombrarlo ayuda». «Sí», dijo. «No quiero ser dramático. Solo no quiero fingir». «Entonces no finjas», dije. «Dile que te importa la amistad y las bromas necesitan parar. Si se adapta, genial.
Si no, tú te adaptas retrocediendo. Lo hizo. Envió un mensaje que fue directo sin ser cruel. El amigo no lo tomó bien. Puso los ojos en blanco, empujó hacia atrás, escaló. Mi hijo se mantuvo firme, no se unió al fuego, y luego, silenciosamente, pasó menos tiempo allí. Semanas después el amigo regresó con un tono diferente. «Mi mal», escribió. «Me pasé». Mi hijo dijo: «Gracias». Y lo intentaron de nuevo con mejores líneas. Ese es el trabajo. No cancelación, corrección. No humillación, humildad. En una cultura adicta al castigo público, la reparación silenciosa es valentía contracultural. Si eso resuena, suscríbete a los consejos del abuelo, dale like para que viaje y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Comparte una historia de reparación. Necesitamos más de ellas. Las fiestas se acercaron de nuevo y propuso una repetición de la logística de postre del año pasado, pero con un giro. Quería hornear el pastel él mismo esta vez. ¿Desde cero?, pregunté, cejas haciendo calistenia. Desde cero, dijo firme. Investigamos recetas, debatimos temperaturas de mantequilla como jueces de la Corte Suprema, y organizamos los ingredientes en tazones pequeños porque la estética importa cuando estás nervioso. Midió con cuidado, mezcló con restricción, aprendió la diferencia entre doblar y revolver, y resistió el impulso de hornear de más, confiando en el palillo más que en su miedo. El pastel salió con una cúpula como un planeta, y lo recortó con la calma de un cirujano. Cuando el betún subió, algo sucedió que me sorprendió. No estaba tratando de hacerlo perfecto, estaba tratando de hacer lo suyo. Lo suavizó una vez, 2 veces, luego se detuvo. Los remolinos parecían topografía intencional. En la cena contamos la historia del pastel original. El refrigerador, el límite, el hijo que dijo: «Es mío, no lo toques». Y el papá que escuchó. Luego trajo su pastel, lo colocó en el centro como una tesis y cortó la primera rebanada. No para él, no para mí, sino para su abuela, que tiene un diente dulce que podría alimentar una ciudad. La sala aplaudió y me dejé llorar esta vez, solo un poco, porque un círculo se había cerrado y abierto a la vez. Después de los platos, me llevó a un lado. «Guardé una rebanada», dijo, sonriendo, «para ti, para después». «La relación antes que la rebanada», dije, y sonrió más amplio. «Esta noche tenemos ambos». A medida que el año giró, hablamos sobre metas, el tipo que escribes, y luego publicas donde tus pies tropezarán con ellas. Su lista fue corta y buena. Leer 12 libros, correr 1 kilómetro en menos de 7 minutos, ahorrar la mitad de cada cheque de pago, cocinar la cena para la familia una vez al mes, organizar 3 reuniones que hagan que las personas se sientan bienvenidas. La mía fue más corta. Escuchar primero, hacer pausas más largas, decir sí a caminatas, decir no al ruido innecesario, seguir eligiendo la relación antes que la rebanada. Antes de cerrar esto, suscríbete a los consejos del abuelo. Dale like si esto te dio una idea práctica y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu ciudad se convierte en parte del mapa de esta historia. Y tus historias ayudan al siguiente padre a hacer la siguiente cosa correcta. El invierno regresó con esa agudeza familiar, el tipo que hace que las bisagras de las puertas se quejen y convierte el viaje matutino en un ritual de raspar y apresurarse. Tenía un ritmo para entonces. Escuela, práctica, turnos de trabajo en la instalación interior de la alberca los fines de semana, tarea, y esas noches de reinicio que protegía como un parque nacional. Un jueves llegó a casa con una mirada que no coincidía con ninguna de las categorías habituales. No enojado, no triste, no emocionado, una intensidad tranquila.
Esperó hasta después de la cena. Luego dijo: ¿podemos hablar? Nos sentamos en la mesa que ha escuchado más verdad que algunos tribunales. Me contó sobre un proyecto de clase donde el grupo había decidido tomar atajos, copiar fragmentos, llamarlo colaboración. Había empujado hacia atrás. Ellos empujaron más fuerte. No quería ser el soplón o el mártir. Solo no quería ser deshonesto. Simplemente podría hacer mi parte de manera correcta y dejar que hagan lo que sea, dijo. Pero entonces soy parte de lo que sea. Me recosté, no para distanciarme, sino para ampliar la vista. Aquí está la cosa, dije. No puedes controlar todo el río, pero puedes decidir cómo nadas. Ofrece un camino que todos puedan caminar con dignidad. Si no lo toman, sal de ese camino, posee tu parte, documenta tu trabajo. Si el maestro pregunta, di la verdad sin actuar. Asintió, no aliviado, fortificado. Al día siguiente, se reunió con su equipo después de clase. Expuso una opción limpia, con plazos, tareas claras, un documento compartido con historial de versiones. 2 se unieron, 1 no. Envió una nota al maestro. Esto es lo que estamos haciendo. Este es el plan. Aquí está quien está dentro. No acusó, plantó una bandera. El proyecto volvió con calificaciones que coincidieron con la realidad. El niño que eligió el atajo aprendió de la manera larga. Mi hijo aprendió algo diferente. Cómo oponerse sin humillar. Cómo liderar sin castigar. Hay muchas maneras de ser fuerte. Esta es la más silenciosa y la mayoría de los días la más útil. Si este tipo de paternidad práctica del mundo real es tu camino, asegúrate de suscribirte a los consejos del abuelo. Toca like para que este mensaje llegue a más padres que lo necesitan y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Ciudad, estado o país. Los leo, aprendo de ellos y dan forma a lo que comparto después. Un par de semanas después, el trabajo de salvavidas le dio una tarjeta más pesada. Durante un turno de domingo, un nadador anciano se resbaló en la baldosa y cayó duro. La sala se rompió de charla a eco. Mi hijo reaccionó, no con un salto cinematográfico, sino con la secuencia entrenada que la valentía a menudo parece en la vida real. Acercarse, evaluar, estabilizar, llamar refuerzos, despejar el área, consolar, coordinar. No lo arregló, lo manejó. Los paramédicos llegaron. El nadador estaba bien, sacudido, magullado, agradecido. Después del informe, se sentó en la sala de descanso, manos firmes, ojos un poco vidriosos de la adrenalina desapareciendo. «Estoy bien», dijo cuando lo recogí. Luego, después de una pausa, seguía pensando, «No lo hagas sobre ti, hazlo sobre ellos. Ese es el trabajo». «Ese es un montón de trabajos, en realidad», dije. Durmió profundamente esa noche. Y cuando despertó, era un grado pequeño más viejo de la manera que importa. No presumió a sus amigos, hizo su tarea. Limpió su contenedor de almuerzo sin que se lo pidieran. El crecimiento rara vez se anuncia. Solo comienza a lavar los platos. Un sábado de finales de enero, nos ofrecimos como voluntarios en el banco de alimentos. Movió cajas como un montacargas con buenas rodillas. Y lo vi cambiar de levantar a notar quién necesitaba una mano, dónde se estaba formando el cuello de botella, qué voluntario se estaba desvaneciendo y necesitaba agua. Me recordó recoger el cartón desglosado en una pila separada, una cosa pequeña que hace que un gran día sea más suave. En el camino a casa dijo, se sintió raro irse, lo cual entendí como desearía poder quedarme hasta la última caja. El mundo es grande, dije. Hacemos nuestra parte y confiamos en que otros están haciendo la suya en la siguiente sala.
Esa noche hicimos tacos y discutimos ligeramente sobre el orden de construcción correcto. Tortilla, carne, cebolla, cilantro, salsa versus tortilla, base de salsa, luego todo. Ganó el argumento por puntos construyendo uno a mi manera y uno a la suya y pidiéndome que probara. Lo llamamos empate y comimos 6. Se recostó y dijo: «Cuando tenga mi propio lugar, voy a organizar cenas». Sonreí. Tus amigos tendrán suerte. Alimenta a la gente y nunca estarás solo. Si esto te da una idea práctica que puedes usar esta semana, suscríbete a los consejos del abuelo. Dale like para ayudarlo a viajar y deja un comentario con desde dónde estás viendo. Me encanta ver esta comunidad extenderse a través de mapas y zonas horarias. Febrero trajo un baile escolar, lo que significaba una corbata, lo que significaba un tutorial. Nos paramos en el espejo, 2 reflejos tratando de convencer a una tira de tela para que cooperara. Guié sus manos a través de los pasos, la parte ancha por arriba, hacer un bucle debajo, a través, y luego le hice hacerlo él mismo. El primero parecía un nudo que envías a los marineros a desatar como castigo. El segundo fue pasable. El tercero funcionó. Se miró en el espejo, no para admirar, para conocer a la persona emergente. «¿Te ves como tú?», dije. Sonrió. «Bien, ese es a quien traigo». Cuando lo recogí más tarde, tenía ese brillo de una noche que no se esforzó demasiado y no tuvo un rendimiento inferior. En el viaje, me contó sobre ayudar a configurar sillas, revisar a un niño que estaba merodeando cerca de la pared, caminar a una amiga al auto de su papá, porque el estacionamiento estaba oscuro. «¿Qué hay del baile?», pregunté. Se rió. «Hice algo. Se sintió suficiente». Luego, más silencioso. «Me gusta hacer que la sala se sienta segura». «Entonces serás la persona rara cuya presencia hace que las mejores cosas sean más probables», dije. «Ese es un regalo que puedes refinar para siempre». Un resfriado de finales de invierno atravesó la casa y me encontró primero. Me convertí en una tos con una persona adjunta. Lo manejó como un médico de campo. Té en mi codo, sopa en la estufa, luces atenuadas, ruido recortado. No sofocó, no desapareció, calibró. Ese es el arte. Cuando comencé a sanar, se quitó mis agradecimientos como una chaqueta que no le quedaba. «Lo haces todo el tiempo», dijo. Solo estaba prestando atención. A mediados de marzo, recibió un correo electrónico. Seleccionado para hablar durante un segmento de 5 minutos en una asamblea sobre comunidad y carácter. Consideró decir que no debido a que las palabras públicas son más difíciles que las privadas. Luego dijo que sí, porque quería mejorar en cosas difíciles. Escribió un borrador solo, luego me pidió que escuchara. No quería ediciones, quería oídos. Habló, vacilante al principio, luego más suave, y pude escuchar los huesos debajo de las oraciones. Momentos en el pasillo. Un compañero de equipo que se apropió de un error. Un maestro que se disculpó con la clase después de explotar. El banco de alimentos, la alberca, el pastel. No mencionó el pastel por nombre. No necesitaba. El principio se había empapado en su punto de vista como lluvia en el suelo. En el día se paró más derecho de lo habitual y habló como una persona que respetaba la atención que la sala le estaba dando. No era una charla TED, era honesto. Aterrizó en esto. La fuerza no es tomar la primera rebanada, es asegurarse de que todos obtengan una, y a veces es esperar hasta después, porque la relación va antes que la rebanada. Un par de niños aplaudieron temprano. El resto siguió. Se veía aliviado, luego tranquilo, luego silenciosamente, orgulloso. Me senté en la parte de atrás y dejé que mi corazón
hiciera lo que sea que hagan los corazones cuando se dan cuenta de que están viendo a su persona favorita convertirse más en sí misma. Si estás encontrando una lente útil aquí, suscríbete a los consejos del abuelo, dale like y dime desde dónde estás viendo. Comparte una oración que quieres que tu hijo recuerde dentro de 10 años. Construiremos una biblioteca juntos. Para Abril, era un elemento conocido en el trabajo. El gerente lo programaba en los turnos difíciles porque era confiable y no trataba la confiabilidad como una carga. Un sábado, un guardia más joven se congeló cuando un niño se raspó la rodilla y comenzó a llorar. Mi hijo intervino, lo entrenó a través de los pasos y revisó después con amabilidad y detalles específicos. «Eres un maestro ahora», dije esa noche. Se encogió de hombros, pero sus ojos captaron una luz en la frase. «Se siente bien», dijo, como transmitir fuerza. Hicimos un viaje por carretera para visitar un pueblo universitario por un día. No porque estuviera eligiendo todavía, sino porque se sintió sabio desmitificar el próximo horizonte. Caminamos el patio, nos sentamos en una cafetería llena de laptops y primeras novelas y hablamos sobre qué hace que un lugar se sienta como que encaja. Dijo: «Quiero un lugar donde la gente se presente». Es una oración tan simple, también es un plano para una vida. Preséntate para turnos, para amigos, para ti mismo, para la rebanada que esperarás, porque la relación es primero. En el camino a casa se durmió con la frente contra la ventana, y dejé que la radio corriera abajo, y pensé en cómo la cultura que entregamos a nuestros hijos se hace en cocinas y viajes en auto, en sillas de salvavidas y ventas de garaje, con post-its y molletes y palabras retenidas en el momento correcto. Las grandes lecciones llegan vestidas como pequeñas elecciones. El refrigerador se enciende, el pastel está justo ahí. La mano hace una pausa. Una voz dice: «Es mío, no lo toques». La historia que nos contamos sobre quiénes somos se encuentra con la historia que realmente estamos viviendo. Y si tenemos suerte, si practicamos, esas dos historias se dan la mano. A medida que el año escolar terminaba, propuso una tradición. Un desayuno del último día de clases para sus amigos en nuestra casa, temprano antes de la campana final, hotcakes y huevos, y el tipo de risa que hace que el tiempo se mueva más rápido. Hizo una lista, presupuestó, planeó, cocinó, dio la bienvenida, limpió, abrazó. Salió por la puerta más tarde con jarabe en su manga y una sonrisa firme. Y me paré en la cocina, sintiendo que la casa acababa de albergar el futuro y había sido agradecida adecuadamente por ello. Si esto te conmovió, suscríbete a los consejos del abuelo. Dale like para que más familias lo vean y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu ciudad o país en ese hilo anima a alguien más que necesitaba una señal hoy. El verano regresó como una canción de la que conoces todas las palabras. Renovó su certificación, entrenó a los nuevos niños y comenzó a ahorrar para algo que aún no me había contado. Una noche deslizó una hoja doblada por la mesa. Era un presupuesto para un viaje de fin de semana que quería hacer con 2 amigos a un parque nacional a 3 horas de distancia. Tarifas de campamento, comida, gasolina dividida en 3, colchón de emergencia, lista de empaque, contingencias climáticas, itinerario con opciones A y B, dependiendo de cierres de senderos. «Nos gustaría tu bendición», dijo, y lo decía en serio. Quería permiso y la responsabilidad que viene con él. Lo revisamos línea por línea. Hablamos sobre check-ins, sobre seguridad, sobre qué hacer si un plan se rompe. Escuchó, ajustó, se apropió. Dije que sí. Y sonrió de esa manera
que es parte alegría, parte peso, asentándose en el lugar correcto. Antes de irse puso un post-it en el refrigerador. De vuelta el domingo a las 6. Me paré ahí y pensé en el primer post-it con una pequeña rebanada de pastel dibujada en él, y sonreí ante la estafa silenciosa. Regresó a tiempo, quemado por el sol en un patrón que su sombrero había alentado, cansado y feliz, y lleno de historias sobre un momento en el sendero donde se dieron cuenta de que habían leído mal una bifurcación y tuvieron que retroceder. No discutimos, dijo, solo elegimos. Luego seguimos adelante. Asentí. Eso es la mayor parte de la vida, dije. Elegir, ajustar, continuar. Nos sentamos en el portal mientras la noche se suavizaba y dijo: creo que cuando sea papá tendré una regla del refrigerador. Si es tuyo y lo etiquetas, no lo comeré, pero tienes que compartir algo con la casa en algún momento. Suena justo, dije. ¿Impuesto de la casa? Se rió. Impuesto de la casa. Si estás construyendo tu propia versión de esto en tu hogar, suscríbete a los consejos del abuelo, dale like para ayudar a que llegue a otro padre, y dime desde dónde estás viendo. El hilo de comentarios se convierte en un mapa de valentía y práctica, y estoy agradecido de que estés en él. En el otoño horneó ese pastel de nuevo, su pastel, esta vez para el cumpleaños de un amigo. Lo colocó en su cocina, retrocedió. Y cuando la hermana pequeña del amigo alcanzó un dedo de betún, no golpeó ni regañó. Sonrió y dijo: cortamos a las 7. Ella asintió, ojos amplios, lección absorbida sin un moretón. Ese es el método, ese es el legado. Límites como invitaciones a ser mejor, no armas para castigar la curiosidad. No es perfecto, yo tampoco. Hay días en que nos perdemos, días en que el tono se enreda en la frase de paciencia. Cuando eso sucede, volvemos a la mesa y reparamos. Decimos las palabras, hacemos el plan. Elegimos la relación antes que la rebanada una y otra vez, hasta que no es un eslogan, es un reflejo. Y de vez en cuando tarde, cuando la casa está en silencio y la luz del refrigerador es la única lámpara en el escenario, abro la puerta y veo un plato con papel aluminio y un post-it que dice: después, papá. Cierro la puerta, sonrío y pienso: después funciona para mí. Porque después significa que todavía estamos en esto. Aprendiendo a ser fuertes, de las maneras que hacen que las salas sean más seguras, los equipos más firmes, las familias más amables. Si esto te ayudó de alguna manera, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo. Dale like para impulsar el mensaje y comenta desde dónde estás viendo. Quiero ver tu lugar en el mapa y escuchar una pequeña victoria tuya de esta semana. Porque al final no se trata del pastel. Nunca fue sobre el pastel. Se trata de la mano que se detiene, la voz que escucha, el límite que se convierte en puente, la relación que elegimos, una rebanada a la vez, hasta que el amor se siente como gravedad, y la fuerza se siente como espacio, y la familia se siente como hogar. Y eso, amigos míos, es como un pastel en un refrigerador, se convierte en un mapa para criar humanos que saben que el poder real no está en tomar, está en esperar, en escuchar, en elegir la relación antes que la rebanada, cada maldita vez.